Buen día, mi nombre es Lady Diana Rojas Tuyó y trabajé en conjunto con mi compañero Carlos Martínez Trejo. En el presente video hablaré acerca del mutágeno de rayos X y cuál es el daño hacia el ADN. Iniciaremos con la definición de rayos X. Estas son radiaciones electromagnéticas sin carga ni masa. Estos proceden de las capas externas del átomo donde se encuentran los electrones. Son una forma de radiación electromagnética tal como la luz visible. Una máquina de rayos X envía partículas de estos rayos a través del cuerpo y las imágenes se registran en una computadora o en una película. Las estructuras que son densas, como son los huesos, bloquearán la mayoría de las partículas de los rayos X y aparecerán de color blanco. El metal y los medios de contraste, como son los tintes especiales utilizados para resaltar áreas del cuerpo, también aparecerán de color blanco. Y las estructuras que contiene aire se verán negras. Los músculos, la grasa y los líquidos aparecerán como sombras de color gris. Entonces, los daños al ADN son inducidos por bajas dosis de rayos X que persisten más tiempo que los daños genéticos causados por mayores dosis. Los rayos X son un tipo de radiación llamada ondas electromagnéticas. Las imágenes de los rayos X nos muestran el interior del cuerpo en diferentes tonos de blanco y negro. ¿Y por qué pasa esto? Esto ocurre debido a que diferentes tejidos absorben diferentes cantidades de radiación. Por ello, este tipo de radiaciones son bastante penetrantes. Este atraviesa la hoja de papel y la lámina de aluminio. Para frenarlas se necesita una lámina de plomo de un grosor suficiente. Exposición a rayos X. La exposición crónica a rayos X durante la práctica clínica diagnóstica, que en este caso realizan estudiantes de odontología como parte de su formación académica, produce daño genético. Aquí se concluyó que las dosis recibidas y el tiempo de exposición a los rayos X tienen un efecto citotóxico en células de la mucosa bucal, y estas producen un daño mínimo al ADN en células de sangre periférica. Esta exposición durante la radiografía panorámica en pacientes adultos y en niños induce efectos genotóxicos en células gingiviales, así incrementando el daño cromosómico y la muerte celular. Entonces, sabemos que la exposición a esta radiación ionizante puede causar rupturas de doble cadena del ADN. Este es un tipo de lesión relacionada con el cáncer y las enfermedades hereditarias. Genotoxicidad. En el mecanismo de daño tenemos que sus características físicas poseen la capacidad de penetración. Una vez que ingresan a la materia viva, inician una secuencia de efectos tisulares y celulares que pueden incluso, dependiendo de la dosis, ocasionar la muerte. A estos efectos se les llama deterministas, porque ocurren a una dosis dada y generan manifestaciones clínicas a partir de esta. Otros son los efectos estocásticos, los cuales pueden o no presentarse en un individuo y generalmente a cualquier dosis de radiación. Sin embargo, entre mayor sea la dosis, mayor aumenta la probabilidad del efecto, pero no necesariamente la gravedad. El núcleo celular es el lugar de almacenamiento de información genética. Es considerado el sitio para la inducción de procesos cancerígenos. La radiación ionizante interactúa con diferentes componentes celulares, organelos, macromoléculas, componentes estructurales. A pesar de los eficientes y múltiples mecanismos de defensa celular, pueden alterar estos componentes generando estados patológicos a largo plazo, tanto como dosis bajas como dosis altas en exposición aguda. Esta interacción puede ocasionar daño directo o indirecto, ya sea por acción de las radiaciones sobre el ADN o por su interacción con otros compuestos como el agua, formando radicales libres. Los efectos de la radiación pueden ser de dos naturalezas. Una es la determinista y la otra la estocástica. A dosis determinadas de radiación, los efectos pueden ser deterministas,
como es la esterilidad, cataratas, eritema, trastornos hematopoyéticos y el síndrome agudo por radiación. Estos efectos pueden ser evitados si no se sobrepasan los umbrales de exposición. Y lo otro puede ser efecto estocástico, en los cuales se considera que cualquier exposición a radiación ionizante, por más mínima o pequeña que sea, puede aumentar la probabilidad de inducción a cáncer. Por último, tenemos lo que es el daño al ADN. Aquí, las trayectorias de radiación pueden depositar energía directamente en el ADN, siendo esto un efecto directo, o pueden ionizar otras moléculas de la célula, especialmente las moléculas de agua, así formando radicales libres que pueden dañar al ADN, siendo esto un efecto indirecto. Las lesiones que la radiación pueden inducir en el ADN son muy diversas, y entre ellas mencionamos lo que era la ruptura de una o de las dos cadenas, y también existe la recombinación, sustituciones de bases, de lesiones, entre muchas otras. Aquí las células, como consecuencia de la exposición a radiación, pueden sufrir un daño severo que les conduciría a la muerte, o bien pueden sufrir daños menos severos, subletales, que si bien no provocan la muerte de las células, sí alteran su composición genética. Entonces, como consecuencia de la exposición a radiación, la célula puede no morir, pero puede verse modificada, o sea, mutada, hablándose en estos casos de efectos estocásticos, como podemos observar en la imagen. Estos efectos ocurren tras exposición a dosis moderadas y bajas de radiación y se ponen de manifiesto a medio y largo plazo. La gravedad de los efectos estocásticos no es proporcional a las dosis recibidas, pero sí la probabilidad de que tenga un lugar al efecto. Aunque siguen existiendo discrepancias al respecto, para la estimación de su riesgo de efectos estocásticos se considera que no existe dosis umbral para su aparición.